Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Hoy diréis, ¿pero qué tenemos aquí montado en la mesa? Pues lo que tenemos son dos cosas. Un mazo de Lenormand, en este caso el Roots of Lenormand de naipes artesanos, y un pequeño tablero del juego de la OCA. Y nos va a venir muy bien pues para explicaros lo que os quiero explicar aquí hoy. En numerosas ocasiones me decís que si nosotros no leemos con Lenormand, que si nosotros no leemos con numerología, ni aplicamos la cábala, ni reducimos los números a números del 0 a 10, del 0 al 9, números pitagóricos, y la respuesta es no, y os voy a explicar el porqué. ¿Que otras personas lo quieren hacer? Cada uno que lea como quiera, pero realmente eso no es Lenormand. Nosotros, ya sabéis, leemos desde la tradición de Lenormand, con además una serie de investigaciones que hemos hecho sobre los insertos y cómo esa influencia afecta directamente al propio emblema de las cartas de Lenormand, no tanto, lo decimos siempre, la cartomancia alemana, sino en textos que hemos ido rescatando cómo se empieza a asociar determinadas características del inserto que se van, pues bueno, asociando y agrupando según la carta correspondiente, y es lo que luego a posteriori dio este tipo de asociaciones. Insisto, no leemos cartomancia alemana, es decir, como se puede leer cartomancia francesa, porque Lenormand no se lee así. Es decir, podemos considerar que esto es un rey y que la Q, a ver dónde hay una, es una reina, pero esto funciona de otra manera, esto funciona de un modo totalmente distinto y muy relacionado, porque Lenormand, o lo que hoy conocemos como Lenormand, bebe de esos significados de esos insertos, pero no tanto del significado de la propia cartomancia alemana, como puede ser reina de picas o el Q de cascabeles. La reina de picas en la francesa y el rey de cascabeles. O sea, no tiene nada que ver. Las influencias van por otro lado. Todo esto lo van viendo ya poco a poco nuestros alumnos en el curso inicial y más profundamente en el avanzado, en el que vamos desentrañando todos estos números y palos y cómo influyen a la hora de leer Lenormand. No se lee de manera paralela, es decir, no leemos cartomancia alemana por un lado y luego Lenormand por otro, porque para eso cogemos una baraja de SCAT e interpretamos cartomancia alemana. Lenormand es otro sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no se leen los números por numerología según nuestro método, ¿de acuerdo? Ya os digo, cada uno podéis encontrar por ahí infinidad de cosas. De hecho, estamos viendo también, hace ya tiempo, asociaciones astrológicas. Que lo que queráis, que lo que cada uno le parezca bien, pues que haga lo que quiera. Pero nosotros leemos desde la fuente y desde el origen. Y ya os digo, y os vuelvo a insistir, no leemos cartomancia alemana de manera paralela a Lenormand, porque así no se interpreta, ¿de acuerdo? Lenormand está influido por muchas cosas, y una de ellas, en mucha cantidad y en mucha profundidad, los insertos alemanes, pero no como cartomancia alemana, ¿de acuerdo? Sino con una serie de rasgos y de características que vienen mucho antes. Esos orígenes de estos insertos están mucho antes, incluso de formas muy distintas, a veces representados con animales en lugar de con palos más abstractos, como puede ser un cascabel o un corazón, y que al final lo que nos va transmitiendo son significados muy parecidos hasta lo que han llegado a influir en los emblemas de Lenormand. Pues bien, ¿por qué la numerología, me da igual cabalística, pitagórica, lo que queráis, no tiene mucho sentido? De hecho, para nosotros no tiene ninguno en Lenormand. No olvidemos, aquí tenemos un juego de tablero. Lo que hoy conocemos como Lenormand empezó como un juego de mesa. No os digo que estuviera organizado así, con un cartón perfectamente estructurado y... No, se colocaban fichas sobre la mesa, que son las casas, y sobre ellas pues iba jugando con dados para llegar a hacer un recorrido. El hecho de que la casilla número 1 sea la carta número de inicio, no quiere decir que en Lenormand el jinete, que es el que ocupa la casa número 1, no se esté hablando ni de inicios, ni de un principio generador de energía, ni del número masculino por excelencia, ni cosas de esas por el estilo. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque si vamos al tablero, que es de donde parte este oráculo, que primero fue juego,
o no del todo juego. Ya veremos como a veces, veremos en otros vídeos como a veces los oráculos se camuflaban en juegos de mesa inocentes precisamente para poder desarrollarse, porque hubo una época en la que se prohibían todo este tipo de prácticas. Pues bien, aquí tenemos casillas, que ya sabéis, el puente, la oca, el pozo, la cárcel, hasta que se llega a la meta, ¿no? Nos da lo mismo que la casilla número 9 represente, en este caso, una oca, y que la siguiente oca, para hacer el oca-oca, esté en el 14 o en el 17. Esos números ni se reducen, es decir, tengo el 9, pues, es que es como el ermitaño. O, por supuesto, asociarlo a tarot tampoco, ¿eh? O tengo el 14, o es un 5, y tiene ahí un significado esa casilla. No, este orden es aleatorio. De hecho, aquí tenemos, en este caso, de esta oca, en esta oca no me refiero al tablero de lo que fue Lenormand, o el juego de la esperanza, mejor dicho. Aquí hay 63 casillas, pero podría haber 70, 100 o 300 o 26. Y que el orden que el número de cada una no esté influyendo en el desarrollo del juego. Es decir, porque hayas caído en la casilla 51, el significado le da el emblema que ocupa, por decirlo de alguna manera. En este caso es un osito. Pero no el número que digas 51, suma 6. Tengo que aplicar aquí como en tarot, o tengo que aplicar la cábala, o lo tengo que llevar a una letra hebrea para que me dé un significado. No. Lenormand es lo que es. Lo mismo nos ocurre con todas las cartas. Es decir, yo puedo tener, en el caso de un gran tablero, organizadas las 36 casillas de un modo determinado, que es del 1 al 36, pero me va a dar igual que yo cuando baraje, que es lo que ocurre, me salga la primera casilla a la 30, la segunda a la 17 y la tercera a la 14. Porque lo que voy a leer va a ser el emblema, eso sí, asociado a la casa. Pero a la casa no tanto por número, sino por contenido y significado. Es decir, si yo tengo la carta cruz, número 36, y me cae en la casilla 36, me dice muchas cosas, pero no por número, sino porque está cayendo la carta que está numerada con el número 36, que en este caso es la cruz, en su propia casa. Hasta ahí. Es decir, los números nos van a servir no tanto en Lenormand para las casas, que sí, si cae la casa 1, en la casa 1 nos dice muchas cosas, muchas más cosas que está remarcando precisamente por salir el mismo número en su propia casa, que si cae en otra casa, que nos dirá cosas diferentes. Lo que sí que se tiene en cuenta es el inserto, porque aquí influyen mucho también otras cosas. ¿De acuerdo? Tanto el palo como el número o la figura. Hoy nos estábamos ciñendo a esto, es decir, no necesariamente un número 19, ni va a tener características parecidas ni asociadas a tarot, ni lo sumo y me da 10 y es la guadaña. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? No es lo mismo calcular la carta interna, como ya hemos visto en otras ocasiones, que lo que hacemos es sacar una carta extra de lo que imbuye todo el contenido de esa pregunta que estamos haciendo, a querer reducir de manera teosófica, pitagórica o cabalística o como queráis, a un número, unos significados concretos al margen de lo que nos dice Lenormand. Y os vuelvo a insistir, yo os cuento nuestro método. ¿Que podéis encontrar por ahí muchas cosas? Bien, pero que nosotros contamos lo que es Lenormand. Los números de casa no se reducen a nada pitagórico, ni cabalístico, ni astrológico, ni de tarot. No, porque en origen no se hacía. Porque de hecho nada viene con un manual que digamos es que esto es así. En el caso de Lenormand, nosotros lo que hemos hecho es imbuirnos de todo el conocimiento que había anterior a que apareciera incluso el propio juego de la esperanza, y vemos cómo eso, entre otras cosas, influyeron en lo que hoy conocemos como Lenormand, pero que podían haberse decantado en aquel momento por coger otras tendencias y otras influencias, y sería otra cosa. ¿Me he entendido? Y segundo, deciros que la cartomancia alemana no se lee Lenormand. Se lee el influjo que tiene anterior a ser cartomancia alemana y a configurarse un juego de SCAT. Entonces, lo de eso de leer, hacer lecturas paralelas, de leo cartomancia y luego leo Lenormand, son dos cosas distintas. Como si leo Lenormand y leo baraja española, o leo baraja francesa o leo tarot. Son sistemas diferentes.
lo que influye directamente en los emblemas de Lenormand es todo lo anterior, lo que se va gestando y lo que, sin tener un nombre concreto como luego se le dio a Lenormand, pues fue influyendo en juegos de mesa, en sistemas oraculares de otra índole, incluso muchas de las cosas que están asociadas a los insertos alemanes, que no tienen que ver con cartomancia alemana, pues tienen orígenes que os podríais sorprender, porque prácticamente es como si aparecieran en los libros de textos hoy de nuestros hijos, ¿no? Enseñando cosas y cosas de la vida y cosas del día a día. Entonces, os hemos mostrado hoy nuestro punto de vista, que eso no quiere decir que por ahí encontréis otras cosas, como lo que os he dicho, asociar planetas o símbolos astrológicos a las diferentes cartas, pero que cada uno lea como quiera, pero eso no es el sistema original de Lenormand. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado algo muy gráfico y muy claro, porque las casillas pueden ocupar, da igual un número que otro, lo importante es el contenido de esa casilla. Lo mismo ocurre con este fantástico oráculo. El número de orden que le queremos dar es algo aleatorio. Pues muy bien, hasta aquí nuestra pequeña charla de hoy. Que sepáis eso y que luego pues ya cada uno elige el sistema que quiere. Pero de ahí a denominar que todo eso está en Lenormand y que lleva astrología y tal, pues es mucho decir. Vamos a dejarlo aquí con la carta de la estrella. Que tengáis feliz día y mejor semana. Un saludo, nos vemos otro día. Hasta luego.